Hace un par de semanas estábamos en un estudio inductivo. Tenemos un estudio de los jóvenes, no tan jóvenes, pero jóvenes como nosotros. Pero es un estudio que es interesante de la palabra del Señor. Y hablábamos y decíamos cómo el Señor nos dice, cómo el Señor nos habla. Y hay algo importante que tú tienes ahí, al lado tuyo, cerca, que es la palabra de Dios. Él te habla mediante su palabra está escrita y Él te habla mediante eso. Y mediante cualquier otra cosa más. Mucha gente dice, bueno, estaba caminando solo y alguien se me acercó y me dijo que me dio un abrazo y me dijo, tranquilo. O el mismo doctor que cuando estaba yo internado me dijo, Romanos 8:28. Hay personas que el Señor utiliza como ángeles y esa es la palabra de Dios, pero para eso tenemos que estar sintonizados con Él. Si tú conoces a tu papá, cuando muchos de los papás que acá tienen, que han tenido mujeres embarazadas a su costado, sus esposas y todo eso, y escuchaban la palabra del papá, hola hijito, el niño se movía. Lo mismo pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de nuestro Padre. Él dice que los corderos escuchan mi voz, ¿no? Porque Él es el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz porque Él es el buen pastor. ¿Y por qué reconocemos su voz? Porque Él es nuestro Padre. Cualquier cosa que pase en nuestra vida va a ser reconocida porque es la voz de nuestro Padre. Así que escuchemos a nuestro Padre. Escuchemos a nuestro Padre. Él quiere decirte algo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti.
teníamos muy previsto cantar esta canción, pero podemos cantar juntos Canés de Grandeu. Empezamos allí. Canés de Grandeu, canta mi Canés de Grandeu, i tots veuran Canés, Canés de Grandeu. Vamos arriba. L'esplendor y si lo creemos, lo cantamos fuerte. Canés de Grandeu,
Buenos días, hermanos. Hoy día tenemos la lectura en el libro de San Lucas, del capítulo 14, del versículo 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun siendo su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros quiere edificar una torre y no siempre primero calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea pues que haya puesto su cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo esto, comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera que puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si uno puede contar con el otro, está todavía lejos, envía camarada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es la palabra del Señor. Amén. Ya hemos terminado la iglesia, ¿no? O sea que no pueden burlarse de nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos traído a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para que tu siervo tiene preparado para la iglesia, Señor. Tú seas el hablar en sus labios, Señor, y que el mensaje sea guardado en nuestro corazón, Señor, para poder aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por los que hemos venido, Señor, y por los que no han podido, tú bendícele donde se encuentren, Señor, y que todo lo que hagamos hoy, este día, Señor, sea como una ofrenda grata a tus sentidos, Señor. Todo esto te lo pedimos confiando en tu Hijo Jesús. Amén. Como mencionaba nuestro hermano Eladio, esta mañana hemos estado acompañando a los familiares en el entierro de la señora Milagros. Y ellos mismos, los familiares, pues nos han transmitido el deseo de que pudiésemos decir a la Iglesia el cariño que la señora Milagros tenía con nuestra Iglesia. Ella hacía ya varios años que estaba con sus hijos en Sevilla y ese es el motivo por salud que no podía estar aquí con nosotros. Pero por favor, quiero transmitir ese cariño que ella traía y también sus familiares que en esta mañana nos han dicho. Bien, pues vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios en estos momentos. Y sabéis que quisiera hablaros en esta mañana de un punto más de estos que estamos tratando últimamente. Me tapa la vista. Que es sobre una iglesia con valores. Una iglesia con valores. Vimos que una iglesia que se aprecia de ser una iglesia con valores tenía que ser una iglesia que se enfrentara a retos. Y yo creo que nosotros los hemos superado, estamos superando distintos retos como iglesia. Y no me refiero solamente a la construcción del edificio, sino otros muchos retos que de verdad estamos superando. Y eso quiere decir que somos una iglesia con valor, con valores. También hablábamos, en el caso de ser una iglesia que contribuye, una iglesia que aporta, que suma más que resta, que económicamente pues se esfuerza y contribuye en muchos aspectos en los ministerios de nuestra iglesia, en distintos campos, entre los niños, entre los jóvenes, entre las señoras, entre los mayores.
Así que somos una iglesia que contribuye, resta y no suma y no resta. ¿Estáis aquí? Sí. Bueno, es que como estáis tan tranquilos que no... A veces da la sensación que no hay nadie. También, otro de los valores que mencionábamos, una iglesia que crece. Una iglesia que crece. Y yo creo que, como decía por fe Fernando, y bueno, yo he puesto en el boletín, como decía por fe Fernando, vamos a ser una iglesia que crece. Crece, que no vamos a caber, vamos a tener que buscar, no un lugar más grande, sino otro punto de testimonio para que hermanos, además del de Badalona, que Dios permite que está creciendo, pues podamos también extendernos un poquito más allá. Son esos valores de una iglesia con retos, una iglesia que contribuye, una iglesia que crece. Pero hoy os quiero hablar de una iglesia que pertenece a un grupo, que pertenece a... Quien no pertenece a una familia o a un grupo es un individuo que no está dentro de cabe de la normalidad. Todos estamos perteneciendo, todos pertenecemos a alguien. El honor de pertenecer a un colectivo para muchos es un orgullo, para muchos es un honor, es un privilegio. Es un orgullo que en muchas ocasiones pues el hecho de ser afiliado o ser socio de un club de fútbol. Yo me quería ser socio del club de Barça, pero ya no hay sitio, ya está cubierto todos los asientos, así que no he podido hacerme socio del club del Barça. Pero hay muchos que son socios y es con orgullo, ¿no? De tenis, de golf, de un club de amigos, asociación deportiva o cultural, formar parte de jugadores, de algún jugador, alguna peña. Tanto puede ser de corredores, donde nosotros vivimos, vemos que a veces hay colectivos de ciclistas y se nota que es un grupo, un colectivo que se junta para hacer deporte con las bicicletas o motoristas, excursionistas, en fin, pertenecer a un partido político o una asociación. Eso es un orgullo para aquellos que así lo pertenecen, que son. Pero yo os propongo pertenecer a un colectivo muy distinto. Os propongo pertenecer a un colectivo distinto. Y se trata de un colectivo de marginados, provocadores, alborotadores, rebeldes. En fin, un colectivo antisistema, que hoy día estamos viendo por la televisión. Un colectivo antisistema. Y esto puede ocasionar que si os propongo pertenecer a este colectivo, pues seas despreciado, perseguido e incluso torturado. Y hasta mueras por pertenecer a este colectivo. Por otro lado, no os propongo grandes premios, ni honores, ni bienestar, ni siquiera, ni riquezas, ni recompensas. Tampoco puedo aseguraros que viváis a lo grande, ni siquiera que podáis vivir en paz. Por si fuera poco, tenéis que estar dispuestos, si pertenecéis a este colectivo, a este grupo, a estar dispuestos al sacrificio, a negarte a ti mismo, a dejarlo todo. Si después de todo esto que he dicho sigues aquí y no te has ido, esta mañana la pregunta que yo me hacía como tema del mensaje, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si después de proponerte pertenecer a este grupo, a este colectivo, todavía sigues aquí, pues adelante.
Yo te invito, si todavía no lo eres, de pertenecer a este grupo. El Señor Jesús llama a 12 apóstoles. Y llama a 12 apóstoles con el propósito de que vayan y prediquen el Evangelio, que cumplan una promesa, la promesa de ir por el mundo y predicar el Evangelio, la misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. En el Lucas capítulo 14 que hemos leído, los versículos 25, se nos habla de que grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mis discípulos. ¿Cuál es el precio? El precio del discipulado. Se nos dice pues que grandes multitudes seguían a Jesús. Probablemente muchos eran peregrinos que iban hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Sin embargo, había entre esa muchedumbre de gente, mucha gente que seguía a Jesús, habían 4 grupos. Es decir, aquellos que serían los contrarios de su ideología, de su misión, antagonistas. Aquellos otros que serían indiferentes. Bueno, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Los que decían que eran discípulos, que se proclamaban y aseguraban que eran discípulos. Y luego, en ese cuarto grupo, habían los verdaderos seguidores de Jesús. El Señor enseñaba a todos, sin excepción, exhortaba a hacerse discípulo. Por lo general es muy agradable para algunos líderes el tener un buen número de seguidores. Porque esto pues parece que da fama. Se oyen dentro del campo cristiano, escucha a, oye a ta. Pero cuidado, los seguidores, los que predican, los que predicamos, no somos nadie. Hoy podemos estar aquí arriba y mañana estar abajo. No podemos tener ni siquiera ningún tipo de adulación por el hecho de que hayan personas que siguieran. No obstante, la enseñanza de Jesús era una enseñanza severa y está diseñada para distinguir a unos y a otros, a los verdaderos discípulos de entre aquella multitud. Gran multitud le seguía. Quizá pensando que proclamaría un nuevo partido político, Podemos. Y muchos seguían. Pero dice unas palabras muy interesantes. Si alguno viene a mí. La frase viene a mí es una referencia al que quiere unirse a Cristo en una relación íntima de discipulado. El primer punto de la lección es y no aborrece. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos. Aborrecer es sin duda una palabra dura. Y viene a ser lo opuesto de amar. Aborrecer a alguien, odiar a amar a alguien. Lo opuesto de amar. Pero quizá no tenemos o tendemos a suavizar un poco esta palabra de aborrecer. Pero resulta que es la misma palabra en el original, que se usa en otras partes de la Biblia, ni más ni menos para describir cómo se siente Dios hacia el pecado, cómo aborrece Dios el pecado. La relación con Cristo tenía y tiene que ser una de las más altas relaciones, más aún que la relación familiar, o que el precio que uno tenga que pagar por su propia vida,
La verdad es que es inadmisible que una persona o un parentesco familiar compita con la persona de Cristo para ocupar el primer lugar. El Señor quiere que el primer lugar en nuestro corazón sea Él. El primer lugar de nuestro corazón quiere que sea Él, nadie más. Sin embargo, lo sabemos, porque cuando amamos a Dios, lo sabemos. Cuando estamos arraigados a Cristo, cuando estamos cimentados en la fe de Jesucristo, tenemos nuestras prioridades, nuestro orden bien situado. Por fuerza amamos a la familia. Por fuerza amamos al padre, a la madre, a los hijos, a los hermanos, a la familia. Y también, como no, amamos a todos. Si tenemos bien planteadas nuestras prioridades en nuestro corazón. En cierto sentido, la frase, si alguno viene a mí, se refiere a lo que uno debe abandonar o colocar en segundo plano, en segundo lugar, en segunda importancia. Debemos tener el valor de decir, te amo, esposa mía, Sara, te amo, pero estás en el segundo lugar. Y ella dirá lo mismo de mí. Pero estás en el segundo lugar, maridito. Dios es nuestra primera importancia. Si esta frase anterior indica lo que uno deja por pertenecer a ese grupo que os sugería, y todavía veo que estás aquí, después de lo que he dicho, al grupo de Jesús, la siguiente frase hace hincapié en lo que el discípulo adquiere al unirse a este grupo. Dice el versículo 27, el que no lleva mi cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que adquirimos? Pues ni más ni menos que una cruz. ¿Qué tenemos que dejar? Pero que, por otro lado, adquirimos, algo adquirimos. Y no es ni más ni menos lo que Dios nos pide, una cruz. La cruz, y a veces también suavizamos esta expresión, ¿no? de la cruz. Es común que se use para designar la idea de aguantar con paciencia y aflicción, con resignación, el dolor, el desengaño, diciendo con un suspiro muy profundo, es mi cruz. Es mi cruz. Pero nada más lejos de lo que el Señor quería decirnos con la idea. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La gente de aquel entonces entendía perfectamente lo que quería decir llevar la cruz. Y llevar la cruz para un reo era la muerte. Luego acontecía su muerte. El que llevaba su cruz es porque luego debía de morir. Los crueles y odiados romanos habían perfeccionado el arte salvaje de la crucifixión. Sin duda para aquellos, los enemigos del Estado, del gobierno, los revolucionarios, para que llevasen aquella cruz. Y Jesús dice, el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a recorrer el camino de esta vida, sabiendo que después, si es necesario, acontece la muerte. El discípulo de Cristo aborrece su propia vida, aún al punto de estar dispuesto a sufrir la muerte por lealtad de pertenecer a ese grupo
que os decía. Solamente esa clase y grado de esfuerzo, de entrega, produce al verdadero discípulo. Si hemos hablado del precio del discipulado, también me gustaría mencionaros del coste del discipulado. Y esto está en los versículos siguientes. Da dos ejemplos Jesús. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a reírse, burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, se apuntó a ese partido, a ese grupo, a ese club, y no pudo acabar. El discipulado no es un asunto insignificante. Por lo menos no debemos tomarnos como un tema insignificante. Jesús así no nos lo plantea. Y la ilustración nos habla de esa torre. Algo especial, una torre especial, grande. Su construcción tampoco se hace de un día para otro. Cuesta, un día tras otro, levantarse. Cuesta, un día de otro, ir al trabajo, dedicarse, esfuerzo. Cuesta mucho. No obstante, levantar nuestra torre cuesta. No obstante, está obligado a seguir construyendo la torre. Y hablo de nuestras vidas. Estamos obligados a seguir construyendo nuestra torre. El propósito de la ilustración no era que sus oyentes desistieran de edificar la torre, sino que reconocieran que el costo que debían pagar era muy alto, era extremadamente alto. Pero lo más importante es que el discípulo sabe que no tiene esos recursos, ni los medios suficientes para pagar el costo de la edificación. Con lo que tiene no puede ir más allá del cimiento. Entonces, ¿de dónde viene lo necesario? ¿Dónde va a sacar los recursos para seguir edificando la torre del discipulado? ¿De dónde va a sacar esos recursos? Si él no tiene suficientes y lo reconoce, solamente he podido hacer o plantar los cimientos. No los tenemos, pero Dios sí que los tiene. Dios nos los da. Dios tiene los recursos para edificar nuestra torre. Ayer, en la asamblea que tuvimos, algunos de nosotros pudisteis estar, pues hablamos de la edificación del templo. Y la verdad que con orgullo, con satisfacción, podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nosotros hemos puesto el cimiento. El resto lo tiene que hacer el Señor. Lo tiene que hacer el Señor. Si de verdad nos hubiésemos planteado al principio del cambio, de la edificación, cuál sería el coste final, y si hubiésemos valorado nuestros recursos, os aseguro que no hubiésemos empezado. Así que, estar tranquilos, nuestros recursos, nosotros no podemos. Los recursos están en el Señor. Él sí que puede, Él sí que puede. Nosotros no, pero Dios sí que puede. Habla de un siguiente ejemplo, diría yo. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, el doble? O si no puede, cuando el otro aún está lejos, envía una embajada
y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El valor del discipulado. La ilustración anterior es de una naturaleza positiva, la construcción de una torre, se trata de la construcción. En cambio, esta presenta algo negativo, porque habla de derribar a un enemigo, de conquistar un enemigo, de derrotar a un enemigo. Pero tampoco los que nos enfrentamos, los que somos, no somos tan numerosos como el enemigo. El enemigo es mayor que nosotros, es superior a nosotros. El discípulo reclutado debe pelear la batalla día tras día. Como discípulo debemos de pelear la batalla espiritual día tras día. Es imprescindible pelear, luchar. Estamos en una lucha espiritual. Y el enemigo es superior a nosotros, el doble, se nos dice. Es inútil evitarlo, es imposible ganar con nuestros propios recursos. El enemigo es más fuerte que nosotros. Así que es necesario depender de Dios y depender de su protección. Dios ha provisto muchos recursos para nosotros, para el creyente, para que los emplee en la construcción de la torre, para que los emplee en esa batalla que tenemos espiritual para seguir el discipulado. Y encontramos en Efesios, Manolo tiene esta porción de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, en el cual se nos habla de algunos recursos que tenemos, algunos recursos que Dios nos da para ganar la batalla, para luchar, para construir la torre. Y no sé si seremos capaces de rellenar los espacios vacíos. No sé si seremos capaces. Pero dice Efesios capítulo 6, versículo 10, versículo 18. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Muy bien, hemos acertado. Señor, y en su mano poderosa. Fuerza, fuerza. El otro día alguien nos decía, muerte o vida, su fuerza poderosa. Vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales celestes. Por tanto, armadura de Dios. Muy bien. Resistir, habiendo acabado, ¿no? Estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra coraza. Verdad. Ay, ay, ay. Verdad. Muy bien. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio. Tomad el escudo de todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada, la palabra de Dios. Orad en todo tiempo en súplica en el Espíritu y velad y súplica por todos los santos. Muy bien, un 10 diría mi esposa, ¿verdad? ¿Un 10? Muy bien.
El último versículos. Dice, vuestra sal, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para amuladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Es importante ver cómo el Señor está usando esta ilustración más, una ilustración más que nos habla. O sea, una figura que va de acuerdo con la naturaleza del ser humano. La sal se hace insípida. ¿Con qué se sazonará?, dice Jesús. La sal es un mineral que no puede ser desalado. No pierde lo salado. Además, no existe un condimento denominado sal no salada. Algunos quizá la deberíamos tomar. En otras ocasiones Jesús también usó esta clase de figura para insistir en lo absurdo del punto que estaba ilustrando. El discípulo, pues, el discípulo que no está dispuesto a aceptar los requisitos de Jesús enseñó, viene a ser como la sal que no sala. Y esto en la naturaleza no existe. El verdadero discípulo es un discípulo que sala. El discípulo que no cumple con las condiciones que Jesús nos plantea se convierte en un desalado. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Cristo no espera eso de los que quieren ser sus seguidores. En otras palabras, sería una situación anormal, totalmente anormal, que quisiéramos pertenecer a un grupo, a un colectivo, a una asociación, a una religión, podríamos decir, si no vivimos, si no experimentamos, si no sentimos el orgullo de pertenecer a esta asociación, a esta identidad, la cual Jesús llamó a 12 de sus discípulos para que le siguieran. Y hoy nos llama a cada uno de nosotros también para que le sigamos. El que, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Pero sin duda no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Para construir la torre espiritual, ganar la batalla espiritual, tenemos que depender ni más ni menos de Dios, de nuestro Dios. Así que no te sientas débil, aunque a veces podemos sentirnos débiles. No te sientas débil porque la victoria está en Jesús. La victoria está en Jesucristo, que venció la muerte en la cruz. Amén. Que el Señor os bendiga.